Nos hemos quedado en el mecanismo de contracción del músculo esquelético. Ya estuvimos hablando cuál era la unidad contráctil del músculo esquelético. ¿Cómo se llamaba? Dijimos que las fibras musculares eran las células musculares. Eran células multinucleadas. ¿Por qué los núcleos estaban ubicados a la periferia? ¿Por qué? Por la cantidad de miofibrillas que poseían en su interior. Cantidad de miofibrillas que tenían en su interior. De ahí que tenemos que esas miofibrillas estaban divididas a su vez en unidades contráctiles. Y esas unidades contráctiles eran las que se denominaban sarcómeras. Y en las sarcómeras teníamos los miofilamentos de actina y de miosina. De ahí que vimos entonces que nuestro músculo estaba entonces dividido en haces o fascículos musculares. Los haces o fascículos musculares que estaban rodeados por el perimicio, ¿se recuerdan? Sí. El músculo que estaba rodeado por el epimicio. Los haces fascículos musculares a su vez se dividían en fibras musculares. Las fibras musculares que ya estaban rodeadas por el endomicio. Esas fibras musculares eran nuestra célula muscular. Nuestra célula muscular, que se recuerdan que tenían una denominación propia. La membrana plasmática se denominaba sarcolema, el citoplasma sarcoplasma, el retículo endoplásmico retículo sarcoplásmico. Las fibras musculares a su vez contenían en su interior miofibrillas. Y esas miofibrillas eran las que estaban separadas en unidades contráctiles que se denominaban sarcómeras, que en su interior tenían los miofilamentos. Los miofilamentos, que teníamos de dos tipos: los filamentos gruesos de miosina y los filamentos finos de actina. Filamentos entonces de actina, que son los gruesos, y los filamentos de miosina. Al revés, actina los finos y miosina los gruesos. Eso contenía entonces nuestra sarcómera entonces. Los filamentos de actina que estaban formados por la actina G, que se iba polimerizando formando una doble hélice. Al polimerizarse, los filamentos de actina, la actina G daba lugar entonces a los filamentos de actina o actina F. Se iba entonces enrollando, formando una doble hélice. Filamento de actina, dando lugar entonces a la actina F. A su vez, la miosina, la molécula de miosina estaba formada por cadenas o porciones ligeras y pesadas. La molécula de miosina entonces estaba formada por dos cadenas pesadas que estaban formadas por una cabeza y una cola. Cadenas pesadas, cabeza y cola. Las colas se iban trenzando también entre sí, y cadenas ligeras relacionadas entonces a las cabezas, dando lugar entonces a una molécula de miosina. Esa molécula de miosina es la que se iba polimerizando también para formar entonces el filamento de miosina. Entonces esto se iba polimerizando, una molécula de miosina con otra molécula de miosina, y así sucesivamente entonces para formar nuestro filamento grueso de miosina. Que en nuestra sarcómera a nivel de la línea M se unía a los filamentos de miosina, que estaban orientados en el sentido contrario.
estaba entonces en sentido contrario. Entonces, ambos filamentos gruesos se unían a nivel de la línea M. A nivel de la línea M. Entonces vamos a hacer un esquema otra vez de nuestra sarcómera, rápidamente, para hablar ya del mecanismo de contracción. Teníamos entonces en nuestra sarcómera, los límites eran las líneas o discos Z, líneas o discos Z. Vamos a tener entonces nuestros filamentos gruesos de miosina, que se iban relacionando a los filamentos finos de actina. Filamentos gruesos de miosina. Relacionándose a los filamentos finos de actina. Acá aparece un esquema en la cabeza y en la cola. Estos filamentos gruesos de miosina que se unían a nivel de la línea M están relacionados entonces con los filamentos de actina. De actina que se anclaban a la línea Z. Se fijaban entonces por medio de proteínas a nivel de las líneas Z. Teníamos entonces que nuestra sarcómera estaba dividida entonces en una banda más oscura que se denominaba banda A. Banda A. Y vamos a tener entonces una zona más clara que se denominaba banda I. Sin embargo, la banda I ocupaba parte de una sarcómera y de la otra sarcómera que le sigue. De la otra sarcómera que está al lado allá. Aquí ya vamos a tener otra sarcómera y ya vamos a tener aquí entonces los filamentos de miosina nuevamente. Entonces la banda I ocupaba parte de dos sarcómeras adyacentes, mientras que la banda A está dentro de la sarcómera. En el interior entonces de la banda A encontrábamos la zona H, que era la zona H, la zona donde encontrábamos solamente los filamentos gruesos de miosina, porque en la banda I encontrábamos solamente filamentos de actina. En la banda A encontrábamos filamentos de miosina más los extremos de los filamentos entonces de actina. Y en la zona H es la zona que no alcanza más a nivel central los filamentos de actina. La zona que ya no alcanza, de ahí que es un poco más clara que la zona donde hay superposición de filamentos de actina y miosina. Zona de superposición. Y en el centro teníamos la línea M, sería la zona central. La zona clara es solo actina. La banda I, que sería la zona clara, solo filamentos de actina. La banda A, que es la zona un poco más oscura, tenemos los filamentos de miosina más la superposición de los filamentos de actina. Superposición de los filamentos de actina. Entonces, hasta el punto donde llegan entonces los filamentos de actina dentro de la banda A, ese punto va a delimitar entonces una zona que se denomina zona H, ¿verdad? O sea, hasta donde va llegando los filamentos de actina en el centro de la sarcómera, dentro de la zona H. Entonces, donde no hay más superposición de filamentos de actina y miosina, solo encontramos los filamentos de miosina entonces a ese nivel. Esa viene a ser la zona H, y la línea media donde el filamento de miosina de un lado se une con el lado contralateral, ¿verdad? Se denomina entonces la línea M, donde tenemos proteínas, entonces donde se unen filamentos de miosina de un lado y del otro, de un lado y del otro. En cuanto al mecanismo de contracción entonces, ¿hasta acá todo bien? Creo que esto ya hablamos semana pasada. Sí. Esto ya hablamos semana pasada. Entonces,
que la cabeza de miosina se tiene que unir entonces al filamento de actina para que se produzca la contracción muscular. Los filamentos finos entonces de actina estaban relacionados a otras proteínas, complejo troponina, tropomiosina. Teníamos tres troponinas, teníamos la tropomiosina. Las troponinas teníamos entonces troponina T, troponina C y troponina I. La C se unía al calcio, la T se unía a la tropomiosina, la proteína que cubría el sitio de unión, y la I se unía al filamento de actina. Entonces una vez que calcio se une a la troponina C, se liberaba el sitio de unión de la cabeza de miosina, o sea, la tropomiosina se desplazaba. La tropomiosina se desplazaba y liberaba el sitio de unión para la cabeza de miosina. De modo que la cabeza de miosina gana afinidad por el filamento de actina, se pueda unir y luego la contracción se produce gastando energía, hidrólisis de ATP, se convierte en ADP más fosfato inorgánico, dando lugar entonces al golpe de fuerza. En el punto donde vemos entonces que la cabeza de miosina se une al filamento de actina, esa región es lo que se denomina entonces puentes cruzados. Llamamos entonces puentes cruzados a la porción de lo que sería la molécula de miosina que entra en contacto con el filamento de actina, en este caso la cabeza, que va a formar como un puente entre el filamento grueso y el filamento fino. De ahí que se le da el nombre de puentes cruzados, formado entonces por la cabeza de miosina. Entonces va a entrar en contacto una vez que se une al calcio, se libera el sitio de unión, la cabeza se une al filamento de actina y por hidrólisis de ATP se produce un golpe de fuerza. Bueno, y eso ocurre entonces a este nivel. Se va a unir entonces las cabezas de miosina al filamento de actina, lo que va a producir entonces un acortamiento, o sea, estas líneas Z se van a acercar. Si bien esquemático nomás yo voy a hacer acá abajo. Así, filamentos gruesos. Y tener en cuenta entonces las líneas Z y filamentos finos. Los filamentos finos se van a acercar más a la línea M. Durante la contracción muscular. Tener que ocurre un acortamiento de la sarcómera. Hay un acortamiento. Las líneas Z van más para el centro, se acercan más entre sí. Los filamentos de actina se deslizan más hacia el centro también, se van entonces superponiendo más con los filamentos de actina. Eso va a producir que la banda I disminuya su espesor y que la zona H también disminuya su espesor, porque se van a acercar más los filamentos de actina. Pero la banda A no modifica su tamaño. La banda A está formada justamente por los filamentos de miosina y la superposición de los filamentos de actina. Entonces la banda A no modifica, lo que se modifica es la banda I, que se va acortando, y la zona H también, porque se van acercando más al centro los filamentos de actina. Lo que modifican y se van acercando entre sí, van disminuyendo, y la banda A no modifica entonces. Eso hace entonces que se acerquen las líneas Z entre sí, lo que produce un acortamiento entonces de toda la sarcómera. Se va a acortar la sarcómera y se acorta la otra sarcómera y la siguiente y todas las sarcómeras de la miofibrilla y de todas las miofibrillas de la fibra muscular al mismo tiempo, todos los haces al mismo tiempo, y el músculo de forma global entonces se contrae, se acorta.
Ese acortamiento era la contracción muscular. Ese acortamiento era la contracción muscular. Vamos a tener entonces que esta contracción se produce por un estímulo nervioso. Por un estímulo nervioso. De ahí que vamos a tener entonces una terminación nerviosa que va llegando. Una terminación nerviosa entonces que va llegando entonces a nuestra célula muscular, a nuestra fibra muscular. Por medio de un estímulo nervioso llega el impulso hacia una dilatación de la terminación nerviosa que se denomina botón sináptico. Botón sináptico donde están almacenadas entonces vesículas con neurotransmisores. Con neurotransmisores. El neurotransmisor en cuestión aquí sería la acetilcolina, que está almacenado aquí en las vesículas en el botón sináptico. Vesículas en el botón sináptico. Cuando llega el impulso por medio de la despolarización de la membrana, a través de la membrana del axón de nuestra fibra nerviosa, va a hacer que en el botón sináptico la membrana abra canales de calcio. Esa apertura de canales de calcio permite que las vesículas se fusionen con la membrana, se van a fusionar con la membrana y van a producir exocitosis. Se va a liberar entonces los neurotransmisores a nivel entonces de la hendidura sináptica para que entren en contacto entonces con receptores de acetilcolina que vamos a tener en la membrana de la fibra muscular. Receptores de acetilcolina. Entonces aquí estamos viendo el esquema de lo que se denomina placa motora. Placa motora que se produce entonces por medio de una sinapsis neuromuscular. La sinapsis neuromuscular. Entonces, en esa placa motora vamos a tener nuestra membrana presináptica, la hendidura sináptica, y la membrana postsináptica sería la membrana de nuestra fibra muscular. Se libera entonces el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Se une entonces a nuestros receptores de acetilcolina, que son receptores asociados a ligandos. ¿Recuerdan que dijimos cuando hablamos de proteínas de membrana en citología? Hablamos entonces de proteínas, tenemos proteínas de canales, tenemos bombas. En este caso son proteínas de canales, pero asociados y activados por ligandos. Y el ligando en este punto, entonces, en esta terminación nerviosa, el ligando en sí se trata de la acetilcolina, neurotransmisor. Se une al receptor, la unión con ese receptor hace que se abran canales de sodio, de modo que ingresen cargas positivas al interior de la célula. Van a ingresar cargas positivas. Esto habrán comentado un poco en biofísica. Al ingresar cargas positivas en el interior de la célula, la membrana se va a despolarizar. Despolarizar. Una vez que llegue a su umbral de despolarización, se va a despolarizar. Ese cambio de voltaje estimula otros canales que son activados justamente por el cambio de voltaje. Canales activados por voltaje, que se van a activar dejando que ingrese más cargas positivas, haciendo que se activen otros canales, y así sucesivamente va viajando el estímulo o potencial de acción a través de la membrana. La membrana de nuestra fibra muscular. En la membrana de nuestra fibra muscular vamos a encontrar algunas invaginaciones. Esas invaginaciones son las que se denominan túbulos T. Túbulos T. Esos túbulos T permiten que el potencial de acción se interiorice en la célula, pueda llegar hacia el interior de la célula, porque viene a ser una invaginación de la membrana.
sea, este tienen que tener en cuenta que es como un pequeño tubo en la membrana, donde el potencial de acción va a entrar y luego vuelve a salir. Y va entrando y vuelve a salir nuevamente, estimulando toda esta membrana que está imaginada, que estimula a su vez el retículo sarcoplásmico, que en esa zona donde encontramos los túbulos T está más dilatado, más ensanchado. Y esa zona ensanchada del retículo sarcoplásmico se le denomina cisternas terminales. Son dilataciones del retículo sarcoplásmico. O sea, el retículo sarcoplásmico está distribuido por todo el citoplasma, pero en la zona donde se encuentran los túbulos T están más dilatados, más ensanchados. El ingreso del potencial y del estímulo en el interior de los túbulos T produce también alteración eléctrica en la membrana del retículo sarcoplásmico. Permite también entonces activar unos canales de calcio que son activados por voltaje, se denominan también canales de rianodina. Vamos a tener en cuenta como que son canales de calcio que se abren por una alteración de voltaje. ¿Y por qué se altera el voltaje? Porque el potencial ingresa en el interior de la célula. Eso va entonces a alterar el voltaje a ese nivel, lo que permite la apertura de canales, liberando entonces calcio hacia el citoplasma. Se libera entonces el calcio hacia el citoplasma, lo que permite que el calcio se una a la troponina para liberar el sitio unión, movilizar la troponiosina, liberando el sitio unión, y la cabeza miosina pueda unirse entonces al filamento de actina. Jesús. Respira. Eu acho que isso aí um pouco. E tem como você repetir só um pouquinho essa parte da cisterna terminal do retículo sarcoplásmico? Bueno, vamos desde el inicio entonces del impulso. Peraí. Va llegando entonces el estímulo nervioso por la fibra nerviosa. Sí. Vamos a tener la zona de dilatación en nuestra sinapsis, se denomina botón sináptico, donde se están almacenando los neurotransmisores en vesículas. La llegada del impulso hace entonces que esas vesículas se fusionen, porque el ingreso de calcio hace que las vesículas ganen afinidad entonces con la membrana de nuestro axón, en este caso. Entonces la llegada del potencial de acción abre canales de calcio aquí en el botón sináptico, lo que hace que la vesícula que está almacenando el neurotransmisor gane afinidad y se produzca entonces exocitosis. Se va a liberar entonces el neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, en la hendidura sináptica y va a entrar en contacto con receptores de acetilcolina. Una vez que entra en contacto la acetilcolina con el receptor de acetilcolina, va a estimular y va a permitir la apertura de canales de sodio. El ingreso de cargas positivas va a despolarizar entonces la membrana, lo que va a producir la apertura de otros canales que son activados por voltaje. O sea, aquí adentro se vuelve más positivo por la apertura de los canales que están asociados a los receptores de acetilcolina. Ingresan cargas positivas, cambia el voltaje, activa este canal que es activado por voltaje. Entra más carga positiva, cambia el voltaje, activa el otro canal, y así sucesivamente. Va viajando el potencial de acción del estímulo por la membrana, porque estas células son bastante excitables, y viajan por la membrana y se interiorizan en la célula a nivel de los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana, son como pequeños tubos, como pequeños pozos, donde vamos a tener entonces que ingresa el potencial de acción y luego vuelve a salir. Pero al ingresar, estimula la membrana del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico que tiene la función de almacenar calcio aquí a este nivel. Es un almacén de calcio. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos de organelas celulares, mencionamos varias funciones que posee el retículo sarcoplasmico: desintoxicación,
metabolismo de lípidos, producción de hormonas esteroideas, ¿verdad? Y tenía también la función de almacenamiento del calcio en la fibra muscular. En la fibra muscular. El calcio, entonces, que estaba almacenado a este nivel, por el impulso, por el estímulo que llegó por la membrana, que también estimula la membrana del retículo sarcoplástico, permite que libere entonces el calcio que estaba guardando en su interior. El calcio que estaba guardado en su interior, entonces es liberado hacia el citoplasma para que entre entonces en contacto con la troponina C, de modo a que la troponina T movilice y desplace la tropomiosina, liberando el sitio de unión. La cabeza de miosina entonces gana afinidad por el filamento de actina, se produce hidrólisis de ATP generando el golpe de fuerza que produce entonces la contracción muscular. ¿Qué va a ocurrir? El filamento grueso va a estirar el filamento de actina de este lado y de este lado también le va a estirar. Entonces se va a acortar. Todo esse mecanismo antecede a contração do relaxamento muscular. Antes de acontecer, tem que acontecer. Antes de la contracción, todavía no estamos hablando de relajación. Se uma falta de cálcio no meu colo. ¿Cómo? Não tem cálcio, não tem recolhimento. Aí, então, as proteínas sensoras de voltagem que vão fazer a ativação para fazer a liberação. Depois da despolarização. Activado por ligandos primero, porque primero se tiene que unir la acetilcolina. Y es el ingreso de sodio a ese nivel lo que va a activar los canales activados por voltaje. O sea, sin que la acetilcolina se una a su receptor, no se puede estimular los otros canales. Professor, a cãibra entra nesse contexto? Eso sería por un desequilibrio hidroelectrolítico. Não entra na falta de Sería por alteraciones de los electrolitos a nivel de la membrana, y ahí ingresa sodio, potasio y los otros electrolitos también. Pero aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad? El calcio no es que está entrando de fuera, está guardado adentro. Está guardado adentro. Entonces, justamente esa es una diferencia que tenemos en el músculo esquelético. El calcio que utiliza para la contracción es todo intracelular, dentro del retículo sarcoplásmico. Dentro del retículo sarcoplásmico. Dentro del retículo sarcoplásmico. ¿Ven? Por eso está bastante desarrollado el retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético. Bastante desarrollado. Bueno, eso produce entonces la contracción muscular. Ahora, para que termine la contracción. Para que termine la contracción, vamos a tener entonces una enzima que va a actuar a ese nivel. ¿Cómo se llama la enzima? Acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, ¿qué va a hacer entonces? Va a permitir entonces degradar esa acetilcolina que estaba en la hendidura sináptica. Aparte vamos a tener que vuelve a almacenarse en algunas vesículas. Parte de la acetilcolina que estaba en la hendidura sináptica se vuelve a guardar. En parte esto es degradada por la acetilcolina. Y todo eso en conjunto lo que hace es liberar la hendidura sináptica y ya no tenemos entonces acetilcolina a este nivel. Ya no tenemos. Lo que hace entonces es barrer esta zona de acetilcolina. Ya no se une entonces al receptor, por lo tanto ya no ingresan las cargas positivas, ¿verdad? Y va volviendo entonces a restablecerse el potencial de reposo de la membrana. Se va a volver a repolarizar. Entonces ya no se produce el impulso a través de la membrana, y si ya no ingresa impulso a este nivel, los canales de calcio también se cierran. Sí. Y constantemente se vuelve a bombear calcio al interior gracias a las bombas de calcio que vuelven a guardar. Esas bombas de calcio lo hacen activamente, gastando energía. Gastando energía, vuelven a guardar todo el calcio que estaba en el citoplasma. En realidad, continuamente están trabajando las bombas de calcio, solo que se liberan grandes cantidades de calcio durante el estímulo.
Es que están trabajando, mientras sigue estimulada la membrana, está guardando, pero lo que sale es más de lo que entra, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Entonces la contracción continúa. Pero cuando ya no sale el calcio reticulosarcoplásmico, comienza a guardarse todo eso, ese calcio que estaba en el citoplasma. De modo que el calcio ya no se une entonces a la troponina C, que no se une, y el sitio de unión vuelve a cubrirse. Al cubrirse el sitio de unión, la cabeza de miosina ya no se puede unir y termina la contracción muscular. Entonces primero vamos a tener que si ya no llega estímulo nervioso por medio de la terminación, la acetilcolinesterasa comienza a actuar, entonces degradando toda esa acetilcolina que estaba en la hendidura sináptica, haciendo entonces que se liberen los receptores de acetilcolina en la membrana de la fibra muscular. Por lo tanto, ya no se produce el potencial de acción, ya no ingresa el estímulo, ya no se estimula el retículo sarcoplásmico, los canales de calcio se cierran y comienzan a bombear activamente las bombas de calcio, guardando el calcio que se había liberado. Se vuelve a guardar todo. Cuando se guarda todo el calcio, se libera, entonces ya no se une la troponina C al calcio, se vuelve a cubrir entonces el sitio de unión, la cabeza de miosina ya no se puede unir y termina entonces la contracción muscular. Balón trago. Músculos esqueléticos se están teniendo. Bueno, tenemos tres tipos de fibras musculares esqueléticas. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien que hizo la tarea? Entonces, seguramente muchos de estos puntos de biofísica ya habrán desarrollado en parte, si es que se complementan. Músculo esquelético, tenemos de tres tipos. Tenemos las fibras tipo 1. Tipos de fibras. Fibras tipo 1, denominadas entonces oxidativas lentas. Oxidativas lentas. Estas son también las conocidas como fibras rojas. Entre las características de estas fibras, ustedes ya saben que cuando hablamos de músculo, si hablamos de fibra, hablamos de la célula muscular. Bueno, tenemos entonces que estas fibras son pequeñas. Poseen entonces grandes cantidades de mioglobina. La mioglobina, ustedes se recuerdan ya que justamente era una proteína parecida a la hemoglobina, que también se fijaba al oxígeno. Justamente ese oxígeno que se va fijando, va utilizando para la oxidación, de modo a obtener energía. De ahí entonces que también vamos a tener grandes cantidades y proporción de mitocondrias. Gran proporción de mitocondrias. Estas fibras son las llamadas entonces fibras que tienen la característica entonces de contracción lenta resistente a la fatiga. Contracción lenta resistente a la fatiga. Bueno, después tenemos también, entonces voy a saltear uno a propósito, ¿verdad? Las fibras tipo 2B. Porque las fibras tipo 2 tenemos A y B. Vamos a hablar primero de la B.
las llamadas glucolíticas rápidas. También conocidas como fibras blancas. Estas son fibras de gran tamaño. Son fibras de gran tamaño. En realidad su color no es blanco, sino que es un rosa pálido. Mas ela é conhecida como fibras blancas. Sí, fibra blanca, pero en realidad no es blanco en sí, sino que es un rosado pálido. Por la palidez lo que le da es justamente el nombre de fibras blancas. Es un color rosa pálido. ¿Por qué tiene ese color rosa pálido? Porque tiene menos mioglobina. De ahí que también tiene menos mitocondrias. Pero tiene más glucógeno. Lo que permite entonces el desarrollo de glucólisis anaeróbica para la producción de energía. Entonces aquí por medio de la oxidación va a obtener energía, aquí por medio de la glucólisis anaeróbica principalmente. Entonces son fibras de gran tamaño, tienen una coloración rosa pálida por la menor cantidad de mioglobina, de ahí que la obtención de energía no es tanto por la oxidación, sino más por la glucólisis. Tienen menos mitocondrias, por ello, y producen entonces glucólisis anaeróbica para la producción de energía. Y estas son las fibras de contracción rápida. Essas duas são de contração rápida. ¿Qué dos? 1 e 2 ou só 2? 2B. Tá. 2B. La 1 era contracción lenta resistente a la fatiga. La de contracción rápida propensa a la fatiga.